3.000 euros. Ese fue, según la policía, el precio. No de un coche, no de unas vacaciones. El precio de una vida humana. El precio que un hombre habría pagado para que la organización criminal más temida del continente americano matara a una persona. En España. Esta es la historia de cómo la Mara Salvatrucha, la MS-13, la pandilla nacida en las calles de Los Ángeles y forjada en la sangre de El Salvador, cruzó el Océano Atlántico y montó una filial del terror en el corazón de Europa. Y de cómo, en una tranquila localidad de Murcia, alguien intentó usar sus servicios más oscuros para resolver un problema privado con sangre. Lo que vas a escuchar está documentado por la Policía Nacional de España, en una investigación que involucró también al FBI de Estados Unidos y a la Policía de El Salvador. Un caso tan reciente que apenas está llegando a los tribunales. Porque este no es un problema lejano, de otro continente. Es la prueba de que la Mara ya no se detiene en las fronteras. De que la muerte, hoy, se puede encargar por catálogo. Y de que el océano que creíamos una barrera segura, resultó ser, para el crimen, solo una ruta más. Este es el caso del español que quiso comprarle un asesinato a la MS-13, y de todo lo que ese encargo reveló. Cuando pensamos en la Mara Salvatrucha, imaginamos las calles de San Salvador, los barrios de Los Ángeles, las cárceles de Honduras. Imaginamos un problema lejano, de otro continente, del otro lado del océano, algo que no nos toca. Pero esta historia empieza con una idea inquietante. ¿Y si la Mara ya no estuviera tan lejos? ¿Y si hubiera cruzado el Atlántico y hubiera echado raíces en el corazón de Europa? ¿Y si estuviera, ahora mismo, en España? Porque lo está. Y esta es la historia de cómo llegó y de hasta dónde estuvo dispuesta a llegar. Para entenderlo, primero hay que recordar qué es la MS-13, porque su historia es la de un monstruo que nunca deja de moverse. Nació en los años 80 en Los Ángeles, formada por jóvenes salvadoreños que huían de una guerra civil. Cuando Estados Unidos empezó a deportarlos masivamente en los años 90, la pandilla no murió, se expandió. Echó raíces en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, y con el tiempo siguió el rastro de la migración centroamericana por el mundo. Ese rastro, tarde o temprano, tenía que llegar a España, y llegó. ¿Por qué España, entre todos los países de Europa? La respuesta tiene una lógica aplastante, y son varios factores que se juntan. El primero, y el más obvio, el idioma. España es la puerta natural de entrada a Europa para cualquier latinoamericano. La misma lengua, una cultura cercana, lazos históricos profundos. Para un centroamericano que emigra al viejo continente, España es el destino más natural. El segundo, la diáspora. En España vive una comunidad importante de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, cientos de miles de latinoamericanos. Y dentro de cualquier comunidad migrante grande y trabajadora, que en su enorme mayoría es gente honesta que busca una vida mejor, las pandillas encuentran también un caldo de cultivo. Jóvenes desarraigados, hijos de migrantes que crecen entre dos mundos sin pertenecer del todo a ninguno, chavales vulnerables a los que la Mara ofrece lo que más anhelan: identidad, pertenencia, una familia. Y el tercero, el modelo ya estaba aprobado, porque España no es la primera expansión de la MS-13 fuera de su territorio. Como quizás recuerdes de la historia de la Mara en México, la pandilla ya había intentado montar filiales en otros países, siguiendo un patrón muy concreto. España sería un capítulo más de esa ambición global. Y aquí está el dato que lo cambia todo. La presencia de la MS-13 en España no es un rumor ni una exageración de titulares. Es un hecho confirmado por la propia Policía Nacional. La Mara se ha detectado y se ha combatido en varias de las principales ciudades del país. En Madrid, la capital, en Barcelona, en Tarragona, en Alicante y en Murcia, donde ocurre el caso central de esta historia. Piénsalo un momento. Los mismos tatuajes, los mismos códigos, la misma pandilla que aterroriza los barrios de San Salvador, operando en ciudades españolas. En las mismas calles por las que camina, cada día, gente común que no tiene ni idea de que la Mara está ahí. Pero una pandilla como la MS-13 no cruza un océano solo para sobrevivir.
No emigra para pasar desapercibida. Emigra para hacer negocio, para replicar el imperio del crimen que ha construido en América. Y para eso, necesitaba organizarse, necesitaba estructura, necesitaba montar, en suelo español, lo que la propia pandilla llama un programa. Y ese programa, cuando la policía lo destapó, reveló que la Mara no había cruzado el Atlántico para pedir limosna, había cruzado para instalar una franquicia del terror en el corazón de Europa. Para entender lo que la MS-13 montó en España, hay que entender cómo piensa esta pandilla, porque la Mara no es una banda callejera improvisada, es una organización con estructura, con jerarquías, con planificación, casi con mentalidad de empresa multinacional. Y como toda multinacional que quiere expandirse a un nuevo mercado, la MS-13 tiene un mecanismo para ello, un formato de expansión. Lo llaman, en su propia jerga, un programa. Quizás recuerdes este concepto de la historia de la Mara en México. Un programa es una sucursal, una filial regional de la pandilla en un territorio nuevo. No es un grupo suelto de mareros haciendo la guerra por su cuenta. Es una estructura organizada, con mando, que responde a la cúpula de la pandilla y que tiene una misión: plantar la bandera de la MS-13 en ese territorio y hacerla producir. En México lo llamaron el Programa México, y en España, según la Policía Nacional, la pandilla intentó montar exactamente lo mismo, su propio programa, una filial europea de la Mara Salvatrucha. ¿Y qué buscaba ese programa? Lo que busca la Mara en todas partes: replicar su modelo de control y de negocio. Y ese modelo tiene varios pilares. El primero es el control territorial. La MS-13 no opera en el aire. Necesita dominar un pedazo de calle, un barrio, una zona. Marcar su territorio, imponer su ley, reclutar en él. Y sobre todo, competir o negociar con las otras estructuras criminales que ya operan en España, incluidas otras bandas latinas ya asentadas, como los Trinitarios o los Dominican Don't Play, con las que la MS-13 tiene rivalidades históricas. El segundo pilar es el reclutamiento. Y aquí está uno de los aspectos más preocupantes. Porque la Mara, en Europa, busca nutrirse de los más vulnerables, de jóvenes, a veces menores de edad, hijos de la migración, chavales que crecen entre dos culturas y que no encuentran su lugar. A esos jóvenes la pandilla les ofrece lo que tantas veces les falta: pertenencia, respeto, una identidad, una familia sustituta, y una vez dentro, es casi imposible salir. El tercer pilar son los negocios criminales de siempre: el tráfico de drogas a pequeña escala, la extorsión, los robos, los delitos violentos que financian a la estructura y la mantienen viva. Pero, y aquí está la clave de toda esta historia, la investigación policial descubrió que el programa español no se conformaba con eso. La MS-13 en España quería ir más allá, quería diversificar, ampliar su catálogo de servicios. Y ese nuevo servicio, ese salto que encendió todas las alarmas de la policía española, era el más escalofriante de todos. La Mara quería vender muerte, quería ofrecer, a quien pudiera pagarlo, el trabajo de sus sicarios. Pero antes de llegar a ese punto, la Mara tenía que consolidarse, tenía que crecer, organizarse, hacerse fuerte en suelo español. Y durante un tiempo, lo hizo. En la sombra, lejos de los titulares, el programa España fue tomando forma, reclutando, extendiéndose por varias ciudades, hasta que, en marzo de 2025, la Policía Nacional decidió que ya había visto suficiente, y lanzó el mayor golpe jamás dado contra la Mara Salvatrucha en territorio europeo. Marzo de 2025. Después de meses de vigilancia, de seguir los pasos de la Mara por varias ciudades españolas, la Policía Nacional lanzó su ofensiva, y fue un golpe histórico. En una operación coordinada, los agentes cayeron sobre el programa España de la Mara Salvatrucha. El resultado: 27 pandilleros detenidos, 27 miembros de la MS-13 arrestados en suelo español, en el mayor golpe jamás dado contra esta organización en Europa. Y las detenciones dibujaron el mapa de la Mara en España, porque no fue en un solo lugar, fue en varias de las principales ciudades del país: en Madrid, la capital,
en Barcelona, en Tarragona, en Alicante, una red que se extendía por buena parte del territorio español, operando en la sombra hasta ese día. Pero lo más revelador de esta operación no fue solo cuántos cayeron, ni dónde, fue quién estaba detrás de la investigación, porque este no fue un trabajo únicamente de la policía española. Fue una operación internacional, una cacería a tres bandas, a través de 2 continentes. Del lado español, la Policía Nacional. Del lado estadounidense, el FBI, la agencia federal que persigue a la MS-13 desde hace décadas y que la tiene catalogada como una de sus máximas prioridades. Y del lado salvadoreño, la Policía Nacional Civil de El Salvador, que conoce a esta pandilla mejor que nadie en el mundo. Piénsalo un momento, porque es la clave de todo. Para desmantelar a una pandilla en España, hizo falta la colaboración de Estados Unidos y de El Salvador. ¿Por qué? Porque la MS-13 no es un problema local, es una organización transnacional, una sola estructura criminal con tentáculos en varios continentes, donde una orden dada en una cárcel de El Salvador puede ejecutarse en una calle de Madrid. Combatirla exige que las policías del mundo se unan, porque la Mara ya opera sin fronteras. Y esa dimensión global quedó sellada poco antes, con una decisión de peso. En febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos designó oficialmente a la Mara Salvatrucha como organización terrorista extranjera. Ya no era, a los ojos de la ley, una simple pandilla, era terrorismo, al mismo nivel que los grupos armados internacionales. Y esa etiqueta cambió la forma en que todo el mundo, España incluida, empezó a perseguirla. Cuando los agentes españoles entraron en los domicilios de la Mara, lo que encontraron confirmó que no estaban ante delincuentes comunes. Incautaron documentación, dispositivos electrónicos llenos de información, y la simbología propia de la organización, las señas, los códigos, los símbolos con los que la MS-13 marca su identidad y su pertenencia. Las pruebas de que la pandilla, con toda su estructura y su cultura de terror, se había instalado de verdad en España. El golpe de marzo de 2025 fue, sin duda, un éxito. La Policía Nacional había desarticulado el programa España. Había detenido a 27 de sus miembros. Había desmantelado la estructura. Sobre el papel, la amenaza estaba neutralizada. Pero había un problema. Y es que una organización como la MS-13 no siempre muere del todo con una sola operación. Puede quedar herida, descabezada, dispersa, pero algunos de sus contactos, algunos de sus hilos, pueden seguir activos en la sombra, latentes, esperando. Y casi un año después de aquel gran golpe, uno de esos hilos sueltos volvería a tensarse, en una localidad de Murcia, alrededor de un encargo concreto, frío y aterrador, el encargo de quitarle la vida a una persona, por 3.000 euros. Aquí llegamos al punto más inquietante de toda esta historia, al giro que convierte este caso en algo mucho más grande que una simple detención. Porque lo que la MS-13 intentó montar en España no era solo otra sucursal de la pandilla, era un nuevo modelo de negocio. Y ese modelo se puede resumir en una frase escalofriante: la muerte a la carta. Según la investigación policial, la Mara Salvatrucha en España quería diversificar. Ya no le bastaba con el control de un barrio, con la droga menuda, con la extorsión. La pandilla quería ampliar su catálogo de servicios, y el servicio estrella de ese nuevo catálogo era el más terrible de todos: el sicariato. Ofrecer, a cualquiera que pudiera pagarlo, el trabajo de sus asesinos. Entiende bien lo que esto significa, porque es un cambio profundo. Hasta ahora, para que la Mara matara a alguien, tenías que ser su enemigo. Un rival, un traidor, un objetivo de la pandilla. Pero con este nuevo modelo, ya no hacía falta. La Mara ponía su capacidad de matar al servicio de cualquiera, de un particular con un problema, de otra banda que quisiera eliminar a un rival, de quien tuviera un enemigo y el dinero para pagar. La violencia, convertida en un servicio. El asesinato, convertido en un producto que se compra y se vende. Y esto no ocurre en el vacío. Ocurre en medio de un fenómeno que tiene muy preocupadas a las autoridades españolas. El fenómeno del sicariato de bajo coste, el sicariato low cost.
Escucha estas cifras, porque son estremecedoras. En la España de hoy, encargar la muerte de una persona se ha vuelto, para el crimen organizado, alarmantemente barato. La prensa española ha documentado encargos de asesinato por sumas que hielan la sangre. Se ha llegado a hablar de apuñalamientos encargados por 200 euros, de asesinatos por 1.700, de la vida de una persona puesta a precio por unos pocos miles de euros. Los 3.000 euros de nuestra historia se enmarcan justo ahí, en ese mercado negro de la muerte barata, una cantidad que, para mucha gente, es el precio de unas vacaciones o de un coche de segunda mano, y que, en manos del sicariato, es el precio de una vida humana. ¿Por qué está pasando esto? Por una combinación peligrosa, la llegada de bandas latinoamericanas con experiencia en el sicariato, un oficio tristemente desarrollado en países como Colombia o México, la competencia entre esas bandas, que abarata los precios, y la existencia de gente dispuesta a pagar por resolver sus conflictos, sus deudas, sus venganzas, con un tiro, en lugar de con una denuncia. La preocupación es tan grande que en la propia prensa española ha surgido una advertencia que lo resume todo. La frase es directa y es un aviso, que España corre el riesgo de convertirse, si no se frena esto a tiempo, en el México europeo, un país donde el sicariato se normaliza, donde matar por encargo se vuelve un negocio más. Y aquí es donde entra la MS-13, aportando lo peor de sí misma a ese mercado. Porque la Mara trae a España algo que la hace especialmente peligrosa en este negocio. Trae décadas de experiencia en el asesinato. Trae una cultura donde matar es parte de la identidad, un rito, casi una religión. Trae una disciplina y una brutalidad forjadas en las calles más violentas del planeta. La MS-13 no es un aficionado en esto. Es tristemente una de las organizaciones más expertas del mundo en quitar vidas. Por eso las autoridades se alarmaron tanto, que una organización con la capacidad de la MS-13 entrara en el mercado del sicariato a la carta en Europa no era una amenaza cualquiera. Era profesionalizar la violencia, poner la maquinaria de muerte más eficiente del continente americano al servicio de cualquier conflicto privado en suelo español. Durante un tiempo, todo esto fue una preocupación teórica, una tendencia que la policía vigilaba con inquietud, hasta que dejó de ser teórica. Porque en una localidad de Murcia, esa amenaza se volvió real, concreta, con nombre y con precio. Alguien, según la policía, decidió usar ese nuevo y siniestro servicio de la Mara. Alguien descolgó el teléfono, contactó con la Mara Salvatrucha y encargó la muerte de una persona real, por 3.000 euros. Y esta vez, no era una teoría, era un plan en marcha. Febrero de 2026, región de Murcia, en el sureste de España. Casi un año después del gran golpe contra el programa España, la Policía Nacional lanzó una nueva operación. La bautizaron Operación Astas, y su objetivo era impedir una muerte. Para entender cómo llegó la policía hasta aquí, hay que volver a aquella macrooperación de marzo de 2025, cuando los agentes desmantelaron el programa España, incautaron los teléfonos y dispositivos de los pandilleros, y dentro de esos dispositivos había una mina de información. Meses de mensajes, de conversaciones, de negocios de la Mara. Los expertos de la Comisaría General de Información se pusieron a analizar, uno por uno, esos registros. Y entre todos esos mensajes, encontraron algo que les heló la sangre. Encontraron un encargo de asesinato. Según la policía, las comunicaciones intervenidas vinculaban directamente a un hombre con los líderes de la Mara, un hombre que, presuntamente, había contactado con la MS-13 para pedirles el más siniestro de sus servicios, la muerte de una persona. Y lo que más alarmó a los investigadores fue el nivel de detalle, porque esto no era una fanfarronada, no era alguien diciendo, en caliente, que quería ver muerto a otro. Según la policía, el plan estaba definido, concreto, avanzado. Escucha hasta dónde había llegado, según la investigación. El precio ya estaba fijado, 3.000 euros por el trabajo. La víctima ya estaba identificada. El presunto contratante había facilitado los datos necesarios para localizarla.
y la Mara ya tenía una estrategia para ejecutar el crimen. Es decir, todas las piezas estaban colocadas, el objetivo señalado, el precio acordado, el método planificado. Solo faltaba apretar el gatillo. Y aquí la investigación se convirtió en una carrera contra el reloj, porque cuando la policía entendió el nivel de avance de aquel plan, comprendió que estaban ante una amenaza real e inminente. Una persona, en algún lugar de España, estaba a punto de ser asesinada sin tener la menor idea. Su vida pendía de un hilo, y ese hilo podía cortarse en cualquier momento. Los investigadores no podían esperar. No podían seguir vigilando para construir un caso más sólido, porque cada día que pasaba era un día más en que los sicarios podían actuar. Así que tomaron una decisión: adelantar el operativo, actuar ya, priorizar, por encima de todo, una sola cosa: salvar la vida de la víctima. Y así, en esa localidad de Murcia, los agentes ejecutaron la detención. Arrestaron al principal sospechoso, el hombre que, según la policía, había encargado la muerte. Con esa detención, el plan quedó desactivado, la amenaza neutralizada, la víctima a salvo, protegida por una investigación que la había salvado sin que ella lo supiera. En el operativo, fue detenida también una segunda persona, una mujer. Fue trasladada a dependencias policiales y prestó declaración, pero tras ser interrogada, quedó en libertad, al no apreciarse contra ella los mismos indicios de implicación directa. Es un detalle importante, porque muestra la cautela con la que actúa la justicia. Se detiene, se investiga, y si no hay indicios suficientes contra alguien, se le deja libre. El hombre, en cambio, quedó bajo custodia policial, y su caso pasó a manos de la justicia. Ahora bien, aquí es fundamental ser precisos, porque se trata de una persona cuya culpabilidad aún no ha sido determinada por un tribunal. Todo lo que hemos contado es lo que sostiene la investigación policial. El detenido es, hasta que un juez diga lo contrario, un presunto responsable. Su identidad no se ha hecho pública, y su caso, como veremos, apenas comienza su recorrido por los tribunales. Pero lo que este episodio demostró, más allá de la suerte judicial de un hombre, es que la amenaza era real, que el sicariato de la Mara en España había dejado de ser una teoría para convertirse en un plan concreto contra una vida humana. Y eso planteaba preguntas incómodas sobre lo que viene. ¿Qué le espera ahora, ante la justicia, al hombre detenido en Murcia? Para entenderlo, hay que fijarse en un detalle jurídico fascinante de este caso. Un detalle que lo hace distinto de casi todos los crímenes. El asesinato nunca ocurrió. Gracias a que la policía adelantó su operativo, la víctima sigue viva. El plan se cortó antes de que los sicarios dieran un solo paso. Y eso plantea una pregunta jurídica interesante. Si nadie murió, ¿de qué exactamente se acusa a este hombre? La respuesta está en una figura del Código Penal español que se llama proposición para cometer asesinato. Déjame explicarla, porque es la clave del caso. La ley española no castiga solo al que mata, también castiga al que decide que alguien muera, y da pasos concretos para lograrlo, invitando a otros a ejecutarlo. La proposición existe, dice la ley, cuando quien ha resuelto cometer un delito, invita a otra u otras personas a participar en él. En cristiano, encargar un asesinato es, en sí mismo, un delito, aunque el asesinato nunca se llegue a cometer. Y esto tiene toda la lógica del mundo, porque quien contrata a un sicario, quien pone precio a una vida, quien entrega los datos de la víctima, ya ha cruzado una línea moral y legal gravísima. No es culpa suya que el crimen no se consumara. Si no ocurrió, fue solo porque la policía lo impidió. Su intención y sus actos fueron hasta el final. Por eso, tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión provisional. Es decir, queda encarcelado de forma preventiva mientras avanza la investigación y se prepara el juicio. La justicia consideró que los indicios eran lo bastante graves como para no dejarlo en libertad. Ahora bien, y esto hay que subrayarlo con claridad, prisión provisional no es una condena. El caso apenas empieza su recorrido judicial. El detenido tendrá su juicio, su derecho a defenderse, y será un tribunal el que, al final,
decida si es culpable o no, y qué pena le corresponde. Hasta entonces, sigue amparado por la presunción de inocencia. Nosotros hemos contado lo que sostiene la policía. La última palabra la tendrá la justicia española. Pero más allá del destino de este hombre en concreto, su caso es una ventana a algo mucho más grande y más inquietante, porque lo que este episodio revela no es solo la historia de un encargo frustrado, es la confirmación de una amenaza nueva para Europa. Piensa en lo que este caso demuestra. Demuestra que la MS-13, la pandilla nacida en Los Ángeles y forjada en El Salvador, ha cruzado el Atlántico y opera en España. Demuestra que ha intentado montar un modelo de negocio basado en vender muerte a la carta. Y demuestra que hubo, al menos, una persona dispuesta a comprar ese servicio para resolver un conflicto privado con sangre. Es la globalización del crimen en su forma más pura y más oscura. Una orden que puede nacer en la mente de un cabecilla en una cárcel salvadoreña y ejecutarse en una calle de Murcia. Una violencia sin fronteras, que viaja con las mismas rutas por las que viajan la gente, el dinero y las ideas. Y deja sobre la mesa preguntas que Europa apenas empieza a hacerse. ¿Está preparado el viejo continente para un tipo de crimen que creía lejano, propio de otras latitudes? ¿Cuántos conflictos privados, cuántas venganzas, cuántas deudas podrían terminar resolviéndose con un sicario barato si esto no se frena a tiempo? ¿Y cuántas otras estructuras como la MS-13 estarán, ahora mismo, tejiendo sus redes en ciudades europeas, lejos de los titulares? La buena noticia, la que no hay que perder de vista, es que en este caso el sistema funcionó. La cooperación entre policías de 3 países desmanteló la estructura. La investigación paciente encontró el encargo entre miles de mensajes, y la decisión de actuar a tiempo salvó una vida. Una persona está viva hoy porque unos investigadores, al otro lado de una pantalla, leyeron a tiempo un mensaje que la condenaba a muerte. Pero la advertencia queda. La Mara ya no es un problema de allá, es también un problema de acá. El océano, que durante tanto tiempo pareció una frontera segura, resultó ser solo otra ruta más para el crimen. Y quizás la pregunta más importante de todas es esta. Ahora que sabemos que la muerte se puede encargar por 3.000 euros, en cualquier ciudad, a una organización con tentáculos en todo el mundo, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que ese mercado no siga creciendo? Por eso quiero leerte en los comentarios. Si nos ves desde España, ¿sabías que la MS-13 ya operaba en tu país? ¿O creías, como tantos, que las maras eran un problema lejano de otro continente? Y si nos ves desde Latinoamérica, desde El Salvador, México, Honduras, Colombia o donde estés, tú que conoces a esta pandilla de cerca, ¿crees que Europa está preparada para lo que se le viene encima o va a tropezar con las mismas piedras que tropezó América? Cuéntanoslo y lee lo que responden desde los 2 lados del océano, porque este caso demuestra una cosa, que el crimen ya no entiende de fronteras y que entenderlo entre todos es la única forma de frenarlo. Y aquí, esa conversación apenas empieza.